Muy bien, bienvenidos una vez más a otro estudio sobre la carta escrita por Santiago. Vamos a leer una vez más Santiago capítulo 5 versículos 19 y 20, el cual nos dice lo siguiente: Hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En el estudio anterior o en la enseñanza anterior, quedamos por lo que tiene que ver con extraviarse de la verdad, o algunos dicen el camino de la verdad. Entonces, de pronto se puede pensar que el camino de la verdad es un conjunto de normas, es un conjunto de reglas por obedecer, y acordémonos que en la Biblia está escrito que se desecharon los estatutos y decretos que habían en la antigüedad, debido o que estaban en la ley, debido a que a veces cuando se establecen reglas, lo que se está haciendo es, algunos buscan inmediatamente de buscarle el quiebre a esa regla. Y si remitimos esto a las leyes terrenales, la misma ley o el mismo decreto o el mismo artículo que sirve para condenar a una persona también es usado para sacarlo de la cárcel, porque los seres humanos siempre sacan provecho de las debilidades de la ley. Incluso la ley, podemos decir que como fue establecida por Dios, no tenía vacíos. Sin embargo, el pueblo buscaba la manera de desobedecerla. Y Jesús lo mencionó varias veces, que no tenían en cuenta el espíritu de la ley, sino que lo que hacían era sustituir los mandamientos importantes de la ley por lo que llamaban ellos la tradición de los ancianos. Y por ejemplo, Jesús les citaba, la ley dice que hay que honrar a padre y madre. Sin embargo, si alguno le dice, es mi ofrenda todo con lo que puedo ayudarte, mamá o papá, yo quiero ayudarte, pero lo que tengo es mi ofrenda, no tengo más nada. Ya ellos decían que con eso estaba resuelto el asunto. Entonces, o por ejemplo, cuando en Mateo 23 dice que de hecho, la ley dice que no debían las personas ser perjuros, los seres humanos no debían ser perjuros, sino que debían cumplir sus mandamientos, es decir, no debían jurar en vano. Sin embargo, ellos decían, el que jura por el oro que está en el altar, eso sí es serio, pero el que jura por el altar no está obligado a cumplir el juramento. Y Jesús les dice, hipócritas, ¿qué es más importante? ¿El oro que está en el altar o el altar que contiene al oro mismo? Entonces miramos cómo los escribas y fariseos buscaban la manera de desobedecer la palabra de Dios,
de desobedecer, en este caso, la ley, atenido a ciertas reglas. O también en la actualidad, por ejemplo, a veces existen personas, predicadores que son, entre comillas, quieren ser fuertes, quieren ser ceñidos a la letra, apegados a la letra. Sin embargo, se han conocido casos, y qué pena, qué tristeza hablar de esto, pero se han conocido casos de personas que maltratan a sus parejas, eh, predicadores que las maltratan de palabra, las maltratan físicamente, y al día siguiente van y predican acerca de tratar a la mujer como vaso más frágil. O a veces piensan que solo con congregarse y tener licencia para pecar es suficiente. Estoy en la iglesia verdadera y defiendo la verdad a capa y espada, y de pronto somos implacables a la hora de condenar. Sin embargo, creemos igual que el pueblo judío. Los fariseos pensaban que como eran el pueblo escogido de Dios, los demás estaban condenados y ellos podían tener cualquier tipo de conducta. Sin embargo, lo que importa al estar dentro de la iglesia, primeramente es estar sometido a Dios, dejarse guiar por Dios, entender cuál es la deuda que usted y yo tenemos con Dios. Y en segundo lugar, debemos manejar la integridad. Y ser íntegro es ser completo. Esto quiere decir que mi pensar, mi sentir, mi hablar y mi accionar deben estar sincronizados. Eso significa andar en el camino de la verdad. Y aquí está hablando de quienes, de si alguno se aparta del camino de la verdad. Vamos a leer Santiago, capítulo 2, versículo 1. Nos dice aquí la palabra de Dios: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces, hablamos bastante de fe. De hecho, es uno de los requisitos para el bautismo. Así lo hemos enseñado, que la fe es necesaria para alcanzar salvación. Y bajo este orden de ideas, eh, decimos en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe, además de creer en Dios como el creador y dueño absoluto del universo, además de creer en Dios de esta manera, la fe también es fidelidad. La fe también implica celo por la doctrina. Y en Gálatas 5:6 vemos algo hablando de reglas. Vamos a Gálatas 5:6. Nos dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, estamos viendo aquí
que de pronto la circuncisión se veía como una marca que, como una prueba, una marca de que efectivamente se pertenecía al pueblo de Dios, pero no solamente a un producto se le conoce por la etiqueta, sino que al probar el producto hay que verificar que sea efectivamente el producto del que estamos hablando. Un frasco de perfume puede llevar la etiqueta tal vez auténtica, pero probablemente en ese recipiente, en ese envase, en ese frasco, no esté específicamente el perfume del que la etiqueta habla. En mi tierra le llaman en cuerpo ajeno. Y de pronto usted ve la marca y se siente atraído, pero oh sorpresa, cuando usted destapa el perfume para untarse un poco. Eso decepciona. Y era lo que ocurría con el pueblo judío, que llevaban la circuncisión como una señal externa, pero lo interno decía otra cosa. Estaban rotulados con la circuncisión, pero no le hacían honor a ese rótulo con acciones. Por eso aquí dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. Ahora, cuando usted ama a alguien, usted le cree a ese alguien. Y ponemos el ejemplo de las parejas. Cuando una mujer que regularmente es la que acepta la propuesta que el hombre le hace y acepta la propuesta del casamiento, del matrimonio, es porque ella cree en ese hombre y acepta compartir su vida con él porque a lo mejor no tenga dinero, pero quizás tiene inteligencia y el que tiene inteligencia es capaz de reinventarse. A lo mejor no tenga dinero, pero emocionalmente esa persona que a la que ella le está dando el sí es una persona emocionalmente estable. Entonces, eh, cuando una mujer acepta este tipo de propuesta, es porque verdaderamente confía, ha estudiado, ha analizado, ha medido y confía en ese hombre, le cree y está dispuesta a seguir las directrices de ese hombre acerca de cómo van a ser para salir adelante. Ahora, llevemos esto al plano cristiano. Eh, una persona que por la cual el amor hacia Dios ha nacido es una persona que cree y confía en Dios. Y si confía en Dios, escucha su palabra y obedece a su voz. Entonces Santiago 2:1, volviendo allá, dice que vuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Si yo amo a Cristo y yo he entendido que el corazón de Dios, el corazón de Jesús, se inclina por los desamparados, entonces yo debo ser justo con eso. Es decir, no debo tener favoritos entre los hermanos. A veces se tiene el predicador favorito, a veces se tiene el hermano favorito porque de pronto tiene carro, viste bien, habla bonito o cualquier otra cantidad de cosas.
no debe haber favoritismo, sino ser justo, separar la amistad de lo que tiene que ver con la justicia de Dios. Ahora, si yo amo, porque soy el amigo de Rodolfo, por ejemplo, como amigo, tengo que decirle ciertas verdades el día que me toque o el día que también al hermano Rodolfo le toque decirme ciertas cosas. Es su responsabilidad. No porque yo me ponga alegre o me ponga triste, a él no debe interesarle eso. Lo que debe interesarle es su posición ante Dios. Entonces, ¿cuál es el camino de la verdad? El camino de la verdad del cual la persona se extravía es el mismo Señor Jesucristo. Jesús es el camino. Con esto no quiere decir que tengamos que restarle importancia a las escrituras. Las escrituras son importantes, pero ellas cobran vida cuando yo reconozco a Jesús como mi Señor y yo obedezco su voz. A veces la Biblia solamente es un libro más de mi biblioteca. Así como me leo una novela romántica que a mí me, o unos libros de novelas que son románticas, a mí me gustan mucho. Así también me leo la Biblia con el mismo sentido, con la misma actitud. Y no debe ser así. Esas palabras que están escritas en la Biblia toman vida cuando yo entiendo que debo adornar esas palabras con mis acciones. Es decir, en este caso, no haciendo acepción de persona, no habiendo favoritismo, como lo está diciendo Santiago. Vamos ahora a Juan 14:6. Vamos a ver qué nos dice la palabra en este versículo que a lo mejor lo sabemos de memoria. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el mismo Jesús se identificó como el camino. Jesús es el camino. Entonces, el camino no es lo que está escrito en las escrituras. El camino es una persona. En ese momento era un ser humano, pero cuando se identificó a sí mismo como el camino, pero es un camino que existe desde siempre y para siempre. Es un camino vivo y es un camino que no muere. Vuelvo y digo, no le estoy restando importancia a las escrituras. A veces la Biblia se puede volver un ídolo y cualquiera que me esté escuchando podría decir, hermano, ¿cómo dice usted eso? Que la Biblia es un ídolo. Porque el ídolo, al igual que como yo veo la Biblia, no es que sea así, sino como yo la veo y cómo yo la trato. A veces eh, los ídolos, como dice un salmo por allá y lo dice en varias partes de las escrituras, los ídolos tienen ojos, no ven, tienen oídos, no escuchan, tienen boca, no hablan, tienen pies, no pueden caminar y tienen manos, no pueden palpar. Un ídolo es algo muerto, es algo inerte, es algo sin vida. Y a veces yo venero la Biblia, yo de pronto em, l- hablo de la Biblia con cierta fluidez, pero eso que está en la Biblia, para mí, poniéndome yo como ejemplo, es letra muerta.
por mucho que yo la quiera, que yo la venere, por mucho que yo, para mí sea algo especial, si yo no le doy cumplimiento, si yo no hago, empiezo por mi vida siendo yo el cambio de lo que quiero ver en los demás, entonces eso es un ídolo, porque el ídolo no acciona, no actúa, la palabra en mí no está actuando. Por ejemplo, entonces yo estoy convirtiendo la escritura en letra muerta. Entonces Jesús para mí no es ese camino vivo que debería ser, ese camino de la verdad que me debe conducir, que me debe llevar al Padre Celestial. Espero hacerme entender en esto. Entonces, a veces sin darnos cuenta, relacionado con las escrituras, estoy cometiendo también el pecado de idolatría. ¿Por qué? Porque bajo sus ídolos, los antiguos, y todavía en el primer siglo, algunos pueblos cometían ciertos pecados. Había lo que mencioné hace algunos estudios, había prostitución sagrada, estaba el dios de la fertilidad, entonces como había que adorar al dios de la fertilidad, había que armar orgías y eso se hacía de una manera sagrada y con una veneración y con una adoración. El mismo principio se aplicaría en estos tiempos si yo no le doy cumplimiento a las escrituras y aún estando dentro de la iglesia, estoy practicando o estoy teniendo ciertas prácticas que por Dios son condenables, que para Dios son detestables. Entonces, vamos a, a otro texto muy relacionado con lo que estoy diciendo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Primera de Juan 1:6 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad aquí? La verdad es tener comunión con Cristo. Y ahora, esto no significa que yo o que ustedes tengan que ser perfectos. Nos equivocamos en cada segundo de nuestras vidas. A veces existen cosas maldichas o cosas que se pueden malentender o gestos que no fueron comprendidos de la mejor manera o de pronto fueron gestos ofensivos. Existen cualquier cantidad de cosas que yo puedo hacer en un momento, a veces sin darme cuenta, a veces conscientemente, pero nos dice la palabra que si andamos, que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, estamos mintiendo. Ahora, si em, a tener comunión con Cristo no es ser perfecto, entonces, ¿qué es? ¿Qué es tener comunión con Cristo? Es andar en luz, es dejar que la luz de Cristo descubra los errores que hay en mí y tan paciente es Dios que no nos quita la vida y que no nos dice, no te voy a perdonar, sino que todos los días espera que tú te perfecciones y que yo también me perfeccione. Que tú y yo vayamos mejorando, que tú y yo vayamos solucionando
esas imperfecciones que todavía hay y que de pronto podemos morir y no nos vamos perfectos, pero no le escondimos nada a Dios. No hay en nosotros ese pecado, por ejemplo, que no estoy dispuesto a que me toquen, porque no estoy dispuesto a cambiar. Y puede ser cualquier pecado. Puede ser el pecado de mi temperamento. Hermano, no me hable de eso porque es que yo eso no lo voy a cambiar. Yo me voy a seguir enojando. O cualquier otro pecado. Cuando hablo de cualquier pecado es cualquiera. Y si no estamos dispuestos a corregir, entonces no andamos en luz. Si usted no está dispuesto a perdonar, entonces usted no anda en luz. Y si yo lo hago, yo tampoco ando en luz. No estoy en el camino de la verdad. Andar en el camino de la verdad es tener el suficiente valor para reconocer mis errores, para confiárselos a Dios en oración y pedirle que me ayude a mejorar, que me dé las fuerzas para poder obrar y poder apartar eso de mi vida. El camino es Cristo mismo. Vuelvo y digo, el camino no es la letra muerta de la Biblia, es hacer que eso cobre vida, es hacer que el Evangelio sea personificado en mí, que cada persona del mundo vea a Cristo, una réplica de Cristo en cada uno de nosotros. Eso es el camino de la verdad del cual está hablando Santiago, que la persona se ha apartado. Vamos a seguir en Primera de Juan. Ahora vamos al capítulo 3, versículos, vamos a leer del 18 hasta el 20. Nos dice la palabra de Dios: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y sabe todas las cosas. Entonces, este versículo lo primero que nos dice es que no debemos amar solamente de palabras. No solamente es decir yo te amo. Y es una palabra que quizás sale con relativa facilidad de nuestra boca, sin tener en cuenta las dimensiones que eso tiene. Este amor del que está hablando el apóstol aquí no es un amor que tenga que ver con la atracción del corazón, que a veces nuestros sentimientos se inclinan por ciertas personas y tendemos a apartar a otras. Este amor debe ser repartido de igual manera para todos y no tiene que ver, y el camino de la verdad tiene que ver con el amor, no tiene que ver solamente con expresarlo de palabras, es decir, no solamente tiene que ver con la expresión de nuestra boca, sino que tenemos que expresarlo mediante acciones.
demostrar mediante acciones que efectivamente estamos amando a la persona que decimos amar, que amamos a los hermanos en la iglesia. Entonces no es solamente desear el bien, sino qué estoy haciendo yo para que los hermanos estén bien. ¿Cuál es mi función? ¿Qué estoy haciendo yo para eso? ¿Cuáles son las acciones que hago? Ahora, si estoy haciendo algo, no solamente lo voy a hacer por el hermano por quien o con el que tengo más confianza, o no lo voy a hacer con el hermano que se deja amar facilito por su forma de ser. También tienes que amar a aquellos que son difíciles de amar. Tienes que amar al de temperamento fuerte, al que de pronto llega a la iglesia y como dice Santiago, llega con vestidos andrajosos y a veces muchas personas no se acercan a saludarle porque de pronto al acercarse expide un olor poco agradable. Todas estas cosas a veces se ven en la iglesia de nuestros días y no solamente en el tiempo de Santiago como está descrito en el capítulo 2. Esto exige muchas cosas, por eso Dios habló o Jesús, el Maestro, habló de negarse a sí mismo y por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque fueron personas que por amor estuvieron dispuestos a hacer quizás cosas que estando fuera del camino, fuera de los alcances de la voz de Jesucristo, tal vez no hubiesen estado dispuestos a hacer este tipo de cosas. Entonces dice Jesús, o dice el apóstol Juan, aquí en lo que estamos leyendo, que por medio del amor, que amando con acciones y no solamente con los hechos, no solamente con las palabras, dice que entonces conocemos que estamos en la verdad, que pertenecemos a ella, que nos debemos a la verdad y que tenemos que vivirla. Entonces, cuando esto sucede, tenemos seguridad. Y aun cuando nuestro corazón o nuestra conciencia nos esté acusando, si tú le abres tu corazón a Dios y le dices que te siente mal, Dios es mayor que tu corazón. Y tú verás que eso por lo que te sientes mal, si es un pecado, será perdonado. Y si es un sentimiento de culpa, pero que de pronto es una idea tuya, que de pronto no es tan cierto y a veces no sucede. A veces decimos, yo creo que hice mal en esto y nos entristecemos, pero resulta que alguien espiritual nos hace ver, no, eso no es ningún pecado, no estás mal, mira lo que dice las escrituras. Pero hablando meramente con la verdad, dice que Dios conoce todas las cosas y entonces Él sabe si tiene que perdonarte o sabe si tienes que quitar este peso. Entonces, con todo lo que hemos leído en esta noche en las Escrituras, podemos darnos cuenta que el camino es Cristo mismo y que debemos honrar a Cristo. A veces veneramos a la Biblia sin darle la honra a Jesucristo y eso se llama idolatría. Entonces, yo al que debo amar, al que debo escuchar,
es a Jesucristo y la vida de Jesús está en la Biblia. La doctrina que nos dejó está en las Sagradas Escrituras. El Evangelio está en las Sagradas Escrituras. Pero yo debo creer en eso y adornar la palabra con acciones. Entonces, cuando en Santiago dice, si alguno se ha extraviado de la verdad, está hablando de extraviarse concretamente del camino que le ha señalado Cristo. Y la palabra, la Biblia es la palabra de Dios. Ahí está lo que Cristo nos ha dejado escrito. Eso es totalmente cierto. Pero debemos, como lo acabo de decir, dar estricto cumplimiento a, a la voz de Cristo que está en la Biblia. Debemos adornar esa palabra con acciones, convertirla en letra viva y no permitir que sea letra muerta. Mm, Mis amados hermanos, esto es todo lo que traía para hoy y espero que sea de bendiciones tanto para ustedes como para mí también.